Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado una vez más. Esto es Seres Libres. Recién antes de que se encendiera la lucecita roja y dieran aire, yo antes de empezar el programa cierro los ojos y pido un poco de energía, un poco de fuerza para hacer este programa. No siempre es fácil. Los que hayan visto, las que hayan visto el programa sabrán que nosotros hablamos acá de adicciones, de oscuridad, muchísimas veces de muerte, de desgracias, de tragedias, pero nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es hablar de vida, hablar de opciones de vida, hablar de esperanza, de luz, de salida, de libertad, que es lo contrario a la esclavitud, que es lo que propone la adicción. Hay un montón de gente que nos agradece diariamente entrando a www.sereslibres.org o al Instagram, Facebook, que están apareciendo ahí abajo mientras yo hablo. Mucha gente agradeciendo y mucha gente sintiendo que esto también salva vidas. Lamentablemente hay otra gente a la que esto no le sirve. Y no estoy hablando de aquellos que puedan vender, sino de aquellos que están tomados por la energía oscurísima que tiene que ver con el consumo. Hemos recibido, y lo dije la semana pasada, amenazas y hasta hostigamiento. Pero lo más importante acá, de todo esto, es seguir llevando el mensaje porque otra vida es posible, porque la vida es posible, porque la libertad es posible. Gracias a cada uno y a cada una de las que del otro lado está apoyando y acompañando este programa que con muchísimo amor estamos haciendo. El programa de hoy viene al mango, hay de todo, desde la primera charla, que la van a ver en unos minutos, y que tuve con Aníbal Pachano, que con muchísimo, como digo siempre, ¿no? Con mucha sinceridad, honestidad y hasta compañerismo, comparte parte de su historia y la pone al servicio también de lo que pueda pasarte a vos, que estás ahí del otro lado y que quizá crees que lo que te está pasando a vos solo te pasa a vos. No, le pasa a cualquiera esto, al rico, al pobre, al famoso, al desconocido, al judío y al católico. Bueno, Aníbal habla de esto en una charla que tuvimos. Después también voy a hablar, en la segunda parte del programa, ¿recuerdan el caso Candela? ¿Recuerdan a Candela que falleció, lamentablemente, fue asesinada, abusada hace ya 10 años? Bueno, hablé con la madre que está padeciendo lamentablemente una situación muy triste que hoy ya, gracias a la gente de Vencer para Vivir, está empezando a salir de ahí. Está saliendo de la oscuridad del consumo su hijo. Y hay un informe sobre narcóticos anónimos. Estás ahí del otro lado, no sabés a quién pedirle ayuda, a dónde acudir. Bueno, Narcóticos Anónimos es un camino, Alcohólicos Anónimos es un camino, adictos al juego, al sexo, son caminos y son grupos anónimos donde nadie te va a pedir información sobre tu vida, solo podés compartir aquello que quieras, pero vas a dejar de sentirte solo o sola. Y van a haber algunos regalos más que hemos preparado para ustedes, algunos testimonios tuyos, de vos, que yo la semana pasada propuse la consigna de que compartieran cuál fue el momento más oscuro de sus vidas. Bueno, un montón de gente se está animando y eso es lo que proponía Seres Libres, que la gente se anime a decir, sí, yo consumí, ¿y qué? Y estoy trabajando para recuperarme. Todo eso va a ser parte de este programa de hoy de Seres Libres. Vamos a hablar, como les dije, y van a escuchar y ver ahora a Aníbal Pachano, que nos habla de adicción al trabajo, de lo que es y puede ser la adicción a la cocaína con muchísima inteligencia y también, como dije antes, con muchísima humildad y honestidad. Vamos a la primera parte de la charla con Aníbal Pachano. ¿Qué es para vos o dónde te suena, o dónde resuena en vos la palabra adicción? En la realidad la adicción tiene que ver con la ansiedad. Y tiene que ver con situaciones de vida, que no solamente pasa la adicción por la droga, sino que creo que uno tiene, en el proceso de la vida, desde que nace, tiene como, bueno, primero te comes la ansiedad de tus viejos, sí, o de tu mamá, sí, que es la que, digamos, te transmite
en primera instancia, y también te colocan esa presión de que, bueno, era el último varón, viste, éramos 2 muñecos de torta en un principio con mi otra hermana, que es Amalia, y luego llegó la tercera, pero en un descubrimiento también a los 5 años de que mi papá tenía otros matrimonios y otros hijos. Entonces, o sea que también era como, venía de un papá medio adictivo a situaciones complejas. Sí. Porque mi papá era odontólogo de pedal, no de supersónico. Era pedal. Como mi mamá bordaba y cosía, mi viejo lo hacía con su pie para que vos no te doliera, y era un obsesivo de cómo operaba y cómo terminaba de resolver un problema con una boca. Pero era un adicto al cigarrillo, y era un adicto al alcohol también en un momento. Y creo que esas cosas se van como transmitiendo, porque yo de hecho, yo empecé a fumar haciéndome el gracioso a los 14 años, con mi hermana así escondidos, como mi papá además tenía un restaurante que tenía un kiosco, nos hacíamos los cómicos, ay, vamos a fumar, qué sé yo, no sé qué, y bueno, y terminé fumando 2 atados diarios en un cuerpo diminuto, en donde creo que llegó un momento que creo que era como una nicotina que caminaba. Ahí hay una adicción. Claro, pero ya ahí, por lo menos en esta parte del relato, yo ya veo 2 adicciones. Es decir, la adicción al cigarrillo y la adicción en el trabajo ya estaba presente. Sí, o sea, estabas... porque en la realidad yo trabajo desde los 12 años. Sí. Cuando yo llegué a Buenos Aires, en el año 69, mis viejos habían perdido absolutamente todo. Entonces yo tenía como la responsabilidad de salir a laburar porque mi viejo era muy grande. Mi papá hoy tendría 112, 113 años. Y mi mamá tendría 100. Y en esa llegada a Buenos Aires no teníamos mucha opción, teníamos que salir a laburar. Entonces no alcanzaba porque mi viejo ya estaba muy grande, había perdido la vista, no se cuidaba, era diabético, por ende soy diabético. En esa cosa de esa nicotina, que yo creo que me transmitió esa situación, y de hecho mi viejo fallece en una situación muy compleja de su salud. En una diabetes, tiene una gangrena, pierde un pie, y cuando, digamos, venía esta cosa de la operación final, que era, viste, cortar media pierna, mi viejo decidió y se fue. Me agarró un paro cardíaco en mis brazos y se fue. Y creo que eso, digamos, me provocaba esa cosa de trabajar desde los 12 años, ir al colegio y tener 2 laburos para poder bancarme, estudiar, también me generó como una obsesión. Y esa obligación que yo tenía que devolverle a mis viejos todo lo que me habían dado, de alguna manera. No me gustaba el alcohol, porque eso me provocaba, no me gustaba el juego, porque mi viejo era un jugador de cartas y de póker, y siempre perdía todo, y firmaba cheques en blanco, o sea que siempre fue como la pérdida, la adicción. O sea, el alcohol no. No. ¿En esa época o nunca? No, pero yo nunca fui borracho, pero sí tomaba. En una época del éxito, yo decía, bueno, tomo champán, pero lo voy a mezclar con una bebida que es una gaseosa, pero la transparente, que no pasa nada, y en la realidad estaba pasando, que me estaba transformando en un adicto y que eso me iba a provocar una diabetes. Había probado marihuana a los 22, 21 años, y me acuerdo que fue una sensación maravillosa, en la cual yo veía bailar una vela, ¿no? La luz de la vela. Y a mí me parecía que bailaba en un ritmo maravilloso. La primera vez que fumé, y eso me encantaba, pero me ponía creativo, no me ponía melancólico. Sí. Todo lo contrario a lo que dicen y a lo que, viste, explican. Digamos, para explicar cosas hay que vivirlas. Sí. Si no, viste, es hablar al pedo.
O se utiliza mediáticamente, ¿entendés? Ah, el Pachano fumó un porro. Y sí, fumé porro como fuma como todo el mundo. sí. Que no soy careta y lo digo. Y además no me gustaba fumar solo. Yo fumaba en situaciones sociales. Muy pocas veces en mi casa fumé solo. Porque si yo no compartía y no tenía un momento, no me ponía creativo. Y a mí lo que me provoca la marihuana es que me abre la cabeza. Eso es lo que me pasó. Me liberó que esa vela que bailaba me permitió entrar en el mundo del espectáculo, a bailar. Y me seguí metiendo en el laburo. Y después probé cocaína. Y creo que la cocaína es una de las drogas más adictivas y además más dañina. Que viste, al principio uno se cree que estás bárbaro, porque imagínate, estás hiperactivo, que estás todo esto, y resulta que viste, la resaca en el tiempo se va haciendo problemático. En un cuerpo, como digo yo, diminuto, en el cual eso me llevaba a la nada, porque no lo necesitaban en sí, pero creo que tapaba algo. Yo creo que la droga tapa una situación que no querés ver. Clarísimo lo de Aníbal Pachano. La droga tapa una situación que no querés ver. Si esto que está diciendo Aníbal te resulta conocido porque lo estás viviendo o porque sentís que lo está viviendo alguien cercano, hay salida y lo vamos a ver a lo largo del programa. Hay caminos para salir de este lugar. Sin perder tiempo, vamos a pasar a la segunda parte donde Aníbal profundiza en esta adicción o en este momento de su vida donde la cocaína estuvo presente y donde también la salida de ese flagelo, de ese problema o de esa enfermedad está presente, ¿no? Y está presente en muchísimas casas, en muchísimos hogares. Vamos a la segunda parte de la charla con Aníbal Pachano. La cocaína, por lo menos a mí me pasó la primera vez, dije, bueno, claro. Esto es guau. glamour, Sí. esto es excitante, esto es como hermoso. Una vez me acuerdo que una vez probé después de venir de un viaje a Nueva York, me dijeron, ay, probá el popper, que es brutal, no sé qué. Yo se me flashó la cabeza y dije, esto es un horror, esto es un espanto, y huí despavorido. Gracias a Dios. ¿Dónde en vos, específicamente en vos, viste eso? Yo sé cuándo lo vi. Yo lo vi en Mar del Plata en el año 2000, que dije, esto no es tan glamoroso. No. Esto no es lo que como dice Charlie, ¿no? Charlie dice, la cocaína no es blanca, es negra. Es negra. Es que la cocaína es negra. Claro. Es oscura. ¿Cuándo vos viste eso? ¿Recordás? Sí. Lo empecé a ver. ¿O lo empezaste a ver? Después yo empecé, digamos, más asiduamente en el 2009, en un momento de éxito, que yo jamás, mientras trabajo, consumo absolutamente nada. Ni me gusta tomar, ni esa cosa de que me tomo un whiskycito que total no pasa nada, olvídate. No tomo whisky por la adicción de mi viejo. A ver, yo ya lo había visto, pero no lo resolvía, no me interesaba, no era algo que me importara hacer. Y después dije, bueno, total es una noche, y empezás en una noche, empezás en 2 noches, empezás en 3 noches, y después se te hace como un hábito, pero nunca laburando. Sí, siempre era post-laburo. Post-laburo. Hasta que en un momento empecé a sentir como que era como una necesidad de hacer algo que no me llevaba a ningún lado. Sí. Porque no era que me conectaba con algo divertido, sino que me conectaba con una parte oscura. Sí. Entonces me empecé a dar cuenta que me deprimía, que estaba, viste, que me enmudecía. No era la sensación de la marihuana. No, y además al principio con la cocaína hablás. Sí, al principio hablás. Después no. Y después empezás a quedarte como más mudo.
Sí. Y empezás a ser observador. Sí. Y tardé mucho tiempo en darme cuenta de esa observación que veía, que no quería, pero no sabía cómo salir. Sí. Y por otro lado me replanteaba y decía, ¿con qué necesidad es esta Sí, historia? claro. Porque yo digo que Perdón, había... dijiste, era un momento exitoso, Claro, laboralmente. claro. Y entonces un día me doy cuenta, digamos, yo tenía una forma de saludar muy particular, que era, viste, ponía una pierna adelante y hacía como una reverencia, y luego, viste, iba subiendo, iba viendo los llenos de los teatros. Entonces, imagínate, era un momento glorioso de fotografía, que me sacaban de todos lados, y entonces tengo fotos maravillosas, muchas que perdí y otras que las tengo conservadas. Y en ese momento me empecé a dar cuenta que había una soledad enorme, que ese saludo era soledad, Wow. en el medio de un éxito. Me empecé a sentir mal, digamos, viste, estaba con mucho tiempo de angustia, me ponía nervioso, a veces me peleaba en demasía. Ya soy de caracúlico y enojón, pero... Y en realidad me estaba enojando conmigo, Claro. que con qué necesidad estaba haciendo esa pavada. Pero no lo podía resolver. Entonces, para las personas que escuchen o miren, sí se puede. Claro. Todo se puede. Y tampoco fue un periodo larguísimo de vida, pero viste que en el periodo que es... En ese periodo. En ese periodo que es, suceden muchas cosas. Claro. Muchas cosas positivas, porque uno, digamos, y vos lo has vivido, digamos, uno no va a dejar de ser un artista ni una buena persona por tener una adicción. No. Ese es el mito oscuro de los otros, Totalmente. no de uno. La oscuridad de uno es otra cosa. Y me acuerdo que ese verano, que fue Flowers en 2017, ya ahí me empecé a sentir mal, ya empecé a sentir como que no... Física, emocional o, Sí, o espiritualmente. en el físico estaba como agotado, viste, no descansaba, porque yo, viste, me dormía, ponerle a las 6, 7 de la mañana, pero yo tenía una nota a las 10:30, estaba espléndido, de punta en blanco, y después no dormía la siesta, y después seguía la rueda. Pero en la noche encontraba la oscuridad. Y me empecé a sentir mal. Y ahí tuve como una situación física rara, que la había tenido como un anuncio y no me había dado cuenta. Que me resbalaba varias veces, que no recordaba canciones, que si no me ponían la letra no la podía cantar, canciones que había hecho en otros espectáculos. Tenía un problema cognitivo. Un día empiezo a sentir vértigo y no podía bajar escaleras ni subir escaleras de un canal que bajaba y subía como si nada durante años, en velocidad. Y ya me chocaba la punta del zapato o, viste, me trastabillaba. Y me acuerdo que un día tenía que recibir un premio en Rosario y cuando voy a buscar el traje me resbalo 3 veces. Pero la noche anterior y antes de ayer, digamos, había tenido como señales. Y una noche, a las 4 de la mañana, aproximadamente, dije, esto se terminó, todo esto se terminó. Y me acuerdo que ordené mi casa, le ordené los patos a algunos, de la misma manera que me sucedió cuando me entero que tenía HIV, en el 2000, diciembre del 99, 2000. Que me conecté con una flor. Y yo dije, la vida es eso, tiene color. ¿Y en este caso? Y en este caso me conecté con el humor. Si llegué hasta acá,
no era responsabilidad de nadie más que de mí. Y que yo de esta tenía que salir, como sea. ¿Qué es la cocaína? Una porquería, que en la realidad es un adictivo que no te lleva a ningún lugar, más que a acelerarte, a despreocuparte, a no ocuparte de tu salud, a no ocuparte de las cosas importantes que tenés en la vida, sin llegar al extremo que eso no fue de tal manera, sino que yo siempre seguí laburando y seguí produciendo lo que sea. Y me di cuenta que